El vestido blanco estaba colgado en la puerta del closet desde las 7 de la noche, con el velo ya prendido con un alfiler, la corona de flores de plástico todavía en su bolsa de celofán, y los zapatos, uno junto al otro, mirando hacia la cama, como esperando que alguien los usara al día siguiente. Nadie los usó al día siguiente. En la cocina, sobre la mesa, había un mantel nuevo, todavía con los dobleces de la tienda marcados en la tela, platos que no eran los de todos los días, 60 servilletas de papel con una paloma blanca impresa, compradas para la fiesta que se haría después de la misa. A las 6 de la mañana, cuando la abuela llegó a peinar a la niña, la casa olía a café recién hecho. Pero no había nadie para tomárselo. La puerta del cuarto principal estaba cerrada con seguro. Y del otro lado, algo no estaba bien. Algo que ni siquiera la abuela, con 68 años y toda una vida viendo cosas feas en ese barrio, iba a poder explicarse esa mañana. Antes de contarte cómo llegó esa familia hasta esa puerta cerrada, quédate hasta el final. Porque hay un papel que encontraron después, doblado dentro de la Biblia del pastor, con una sola frase escrita a mano, y esa frase es la que nadie en la fiscalía ha podido explicar todavía. Vamos por partes. Vamos a Ticomán, en la Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. Es un barrio de calles empinadas, de casas de 2 pisos construidas por los mismos que las habitan, con varillas saliendo de las azoteas a la espera de un segundo nivel que nunca llega. En las mañanas baja una neblina fría que se pega a las paredes y a los cables de luz, y para las 7 ya se escucha el ruido de los primeros peceros arrancando desde la base, subiendo hacia Cuautepec o bajando hacia el metro Indios Verdes. Es un barrio de trabajo, de gente que se levanta antes de que salga el sol y que se conoce de toda la vida, donde las señoras se prestan azúcar y los niños juegan fútbol en la calle porque no hay otro lugar donde hacerlo. Y en esa calle, en una casa pintada de un verde que ya se había ido descarapelando, vivía la familia Duarte Ibarra. Ramiro Elías Duarte Campos tenía 44 años. Manejaba un pecero de la ruta que subía por Ticomán desde hacía 16 años, el mismo que había manejado su papá antes que él. Se levantaba a las 5 de la mañana, se persignaba antes de subir a la unidad y no fallaba ni un día, ni cuando llovía, ni cuando amanecía con gripa. Tenía una cicatriz en la mano izquierda, del ancho de un lápiz, que le cruzaba desde el nudillo del meñique hasta la muñeca. Se la había hecho de joven, ayudando a su papá a cambiar un valero del motor, y de tanto contarla se había vuelto parte de él, como una segunda huella. En el barrio lo conocían como un hombre serio, de pocas palabras, que saludaba con la cabeza más que con la boca. De los que llegan siempre a la misma hora y de los que uno pone el reloj con su pecero pasando por la esquina. Norma Patricia Ibarra Salas tenía 39 años. Era su esposa desde hacía 12. Trabajaba medio turno en una papelería de la avenida y el resto del día lo pasaba en la iglesia, ayudando con las clases de catecismo, con los arreglos del salón parroquial, con todo lo que hiciera falta. Era de las que llegaban primero y se iban al último, de las que en un barrio así se convierten en el motor silencioso de cada actividad de la comunidad. Y estaba Fernanda, la hija de los dos, de 8 años, que llevaba 4 meses contando los días para su primera comunión, marcando cada domingo en un calendario de caricaturas pegado en la puerta de su cuarto. La parroquia del barrio, una construcción sencilla de ladrillo aparente con un Cristo de yeso en la entrada, tenía un párroco nuevo desde hacía 2 años. Abel de Jesús Montalvo Reyes, de 47 años, había llegado de otra diócesis con fama de carismático, de esos que llenan la iglesia los domingos y que se acuerdan del nombre de cada feligrés. Alto, de voz grave, con un anillo pastoral que mostraba con orgullo en cada saludo. En cuestión de meses se había vuelto indispensable en la parroquia y para muchas familias del barrio, incluida la de Ramiro, se había vuelto casi de la familia. Norma lo admiraba, lo respetaba. Y en algún momento de esos 2 años, algo que empezó como cercanía espiritual se convirtió en otra cosa, pero eso todavía no lo sabía nadie. Al principio, todo parecía normal. Reuniones de catecismo los martes, llamadas para coordinar la posada de diciembre, mensajes de texto sobre horarios de misa. Ramiro no sospechaba nada.
Confiaba en su esposa como confiaba en el motor de su pecero, sin revisarlo todos los días, solo dando por hecho que iba a funcionar. El primer cambio fue tan pequeño que ni él mismo lo notó al principio. Norma empezó a bañarse antes de las juntas de catecismo, cuando antes salía tal cual estaba en la casa. Empezó a maquillarse un poco, para no verse tan cansada, decía. Después llegaron los horarios que no cuadraban. Juntas que terminaban a las 9 de la noche, cuando antes terminaban a las 7. Llamadas del padre Abel que Norma contestaba caminando hacia el patio, dándole la espalda a la sala. El teléfono, que antes dejaba en la mesa de la cocina sin ningún cuidado, empezó a acompañarla a todos lados, hasta el baño. Ramiro se dio cuenta, pero se dijo a sí mismo que eran cosas de la iglesia, que la primera comunión de Fernanda traía mucho trabajo, que su esposa siempre había sido una mujer entregada a las causas de la parroquia. En el barrio, sin embargo, ya empezaban los comentarios. Doña Refugio, la señora de la tiendita de la esquina, le comentó una tarde a su hija que le parecía raro ver tan seguido la camioneta del padre Abel estacionada cerca de la casa de los Duarte, en horas en que Ramiro estaba trabajando. Nadie le dio mayor importancia. Al final, el padre visitaba muchas casas del barrio. Era parte de su trabajo, pero los comentarios seguían. Un vecino comentó que había visto a Norma bajar de la camioneta del padre a 2 cuadras de su casa, un domingo por la tarde, cuando se suponía que venía caminando desde la parroquia. Otro dijo que la había visto reírse con él, apoyada en la reja de la iglesia, de una manera que no era la misma con la que se reía con las demás catequistas. Ramiro escuchaba fragmentos de esos comentarios, en la tiendita, en la parada del camión, entre los mismos choferes de su ruta. Nunca de frente, siempre a medias, siempre con esa incomodidad de quien no sabe si contarle algo así a un marido. Él nunca lo confrontó directamente, pero algo, muy en el fondo, empezó a moverse. Empezó a llegar a comer 10 minutos antes de lo normal, sin avisar. Empezó a fijarse en la hora en que su esposa contestaba el teléfono cuando lo veía sonar. Empezó, sin decírselo a nadie, a guardar en su cabeza cada fecha, cada hora, cada ausencia. La sospecha, cuando empieza así, no llega de golpe. Se acumula como el polvo sobre un mueble que nadie sacude. Un día no se nota. Un mes después, ya no se puede negar. Y así pasaron semanas, hasta que llegó el jueves en que todo cambió. Era jueves por la tarde. Ramiro había terminado su turno antes de lo normal porque el pecero tuvo una falla eléctrica y lo mandaron a revisión al taller de la ruta. Llegó a su casa cerca de las 5, algo que no hacía nunca, porque normalmente llegaba pasadas las 8 de la noche. La casa estaba vacía. Fernanda estaba en casa de la abuela, terminando su tarea, como todos los jueves. Ramiro se sentó en la sala, prendió la televisión y ahí, sin buscarlo, sin querer hacerlo, vio el teléfono de Norma sobre la mesa, olvidado, con la pantalla iluminada por una notificación, un nombre. Una vista previa de un mensaje que no dejaba lugar a ninguna otra explicación. Ramiro se quedó viendo la pantalla varios segundos sin tocarla. El corazón le latía en los oídos. Las manos empezaron a sudar. Tomó el teléfono. No tenía contraseña. Y ahí, en esa pantalla, en esa sala donde había criado a su hija, donde había rezado el rosario con su esposa cada Semana Santa, Ramiro leyó mensajes que llevaban meses, semanas de encuentros, fotografías que no dejaban ninguna duda, palabras que un pastor no debería escribirle jamás a la esposa de otro hombre. Encontró la fecha del primer mensaje con contenido íntimo, 8 meses atrás. Encontró la dirección de un motel sobre la calzada Vallejo, mencionada varias veces. Encontró una fotografía tomada en ese motel, con la cortina de flores naranjas de fondo, la misma cortina que Ramiro reconocería después, cuando pasara frente a ese lugar, sin poder evitar mirarlo. El cuerpo le reaccionó antes que la mente. Sintió un frío que le subió desde el estómago hasta la nuca. Le zumbaron los oídos. Se le secó la boca de golpe, como si hubiera tragado tierra. Se quedó sentado en esa sala, con el teléfono todavía en la mano, durante casi 1 hora, sin moverse, sin llorar, sin decir una palabra, mientras afuera la calle seguía su ritmo normal. Los niños jugando, un perro ladrando, alguien vendiendo tamales con un altavoz desgastado.
Cuando escuchó la puerta de la calle, guardó el teléfono exactamente donde estaba, en el mismo ángulo, como si nada hubiera pasado. Norma entró sonriendo, contándole que había ido a comprar las flores para el altar de la iglesia, para la misa del domingo. Ramiro la escuchó sin decir nada, sin que su cara mostrara ni una fisura de lo que llevaba adentro. Esa noche, y las que siguieron, Ramiro no durmió. Se quedaba con los ojos abiertos, viendo el techo, repitiendo cada mensaje que había leído, cada fecha, cada palabra. La cabeza le daba vueltas siempre sobre lo mismo. ¿Cuántas veces había cenado con ese hombre en su propia mesa? ¿Cuántas veces le había dado la mano en misa? ¿Cuántas veces había dejado a su hija en clase de catecismo con él, sin sospechar nada? Empezó a bajar de peso sin proponérselo. Dejó de comer con ganas. En el trabajo, otros choferes le preguntaban si estaba enfermo, y él contestaba que sí, que una gripa que no se le quitaba. Por las noches, mientras Norma dormía a su lado sin saber que ya no había ningún secreto, Ramiro se levantaba, se sentaba en la cocina a oscuras y se quedaba viendo la ventana durante horas. Los pensamientos empezaron a repetirse como una grabación rota. Al principio eran preguntas. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Con qué cara? Después se volvieron otra cosa. Imágenes que él mismo se armaba en la cabeza, de los dos juntos, del lugar, del motel, de la risa de Norma con ese hombre. No lo confrontó, no dijo nada. Siguió yendo a trabajar, siguió saludando al padre Abel los domingos con la misma cara de siempre. Siguió firmando la lista de asistencia de Fernanda al catecismo sin que su mano temblara. Por dentro, algo se estaba pudriendo. Empezó a manejar distinto. Los compañeros de la ruta lo notaron más callado, más brusco al frenar, más distraído en las paradas. Un día se pasó una parada completa sin darse cuenta, con 3 pasajeros gritándole desde atrás. En la casa, empezó a revisar el teléfono de Norma casi todas las noches, mientras ella dormía. Cada vez se encontraba más. Cada vez la imagen se hacía más completa, más insoportable. Descubrió que los encuentros no habían sido solo en el motel, que también se habían visto en la casa de una prima de Norma, en horarios en que se suponía que estaba en actividades de la iglesia, que el padre Abel le había regalado una pulsera que Norma guardaba escondida en una bolsa de tela dentro de su cajón de ropa interior, y que nunca usaba en público. La decisión no llegó de golpe. Fue creciendo, noche tras noche, como una cuenta regresiva silenciosa que solo él escuchaba. Faltaban 3 semanas para la primera comunión de Fernanda cuando Ramiro empezó a organizar, sin decírselo a nadie, lo que iba a hacer. No lo planeó con frialdad de manual, sino con la torpeza obsesiva de alguien que no ha dormido en semanas y que ya no distingue bien entre lo que piensa y lo que está decidido a hacer. Escogió el día antes de la comunión por una razón que él mismo explicaría después, ya frente a los agentes, con una frialdad que sorprendería a todos. Quería que ese vestido colgado en la puerta del closet fuera lo último que Norma viera antes de dejar de ser, para él, la mujer con la que se casó. El jueves anterior a la comunión, Ramiro invitó al padre Abel a cenar a su casa, con el pretexto de agradecerle por acompañar a Fernanda en su preparación. Norma organizó todo con entusiasmo, sin sospechar nada, feliz de que su esposo por fin mostrara aprecio por el hombre que, sin saberlo Ramiro, llevaba meses compartiendo su cama en secreto. Mandó a Fernanda a dormir a casa de la abuela esa noche, con el argumento de que necesitaba descansar bien para el día siguiente. La cena transcurrió con una normalidad que después, en el expediente, los investigadores describirían como perturbadora. Ramiro sirvió la comida. Sirvió también un vino que había comprado esa misma tarde. Habló del clima, de la ruta del pecero, de lo orgulloso que estaba de su hija. Nadie en esa mesa, salvo él, sabía lo que iba a pasar. Después de la cena, cuando Norma se levantó a lavar los platos y el padre Abel se quedó sentado en la sala, terminando su copa, Ramiro sacó de un cajón de la cocina un cuchillo de los que usaba para destazar pollo, uno que había afilado esa misma tarde con un cuidado que ahora, mirado desde afuera, resulta escalofriante. No dijo una palabra. Entró a la sala y atacó primero al padre Abel, que apenas alcanzó a levantar los brazos antes de caer sobre el sillón, sin tiempo de gritar con fuerza suficiente para que se escuchara en la calle.
Norma corrió desde la cocina al escuchar el ruido, y ahí, frente al cuerpo del hombre con el que había construido un secreto de meses, encontró a su esposo con el cuchillo todavía en la mano. Alcanzó a decir su nombre. Solo eso. Ramiro. Él no contestó con palabras. Lo que pasó en los siguientes minutos, según la reconstrucción de la fiscalía basada en la evidencia encontrada en la escena, fue rápido y brutal. Norma intentó correr hacia la puerta, pero tropezó con la mesa de centro. Ramiro la alcanzó antes de que lograra abrir el seguro. Cuando todo terminó, la casa estaba en un silencio que después describirían los primeros vecinos en llegar como un silencio que no dejaba escuchar ni los perros de la calle. Ramiro se quedó de pie, en medio de la sala, con la ropa manchada, viendo los dos cuerpos sin moverse durante varios minutos. Después hizo algo que nadie esperaba. Subió al cuarto principal, cerró la puerta con seguro, se cambió de ropa, guardó la ropa manchada en una bolsa de plástico negra y bajó de nuevo a la sala. Acomodó el vestido de Fernanda en la puerta del closet, exactamente donde ya estaba desde hacía días. Puso los zapatos uno junto al otro. Dejó la mesa tendida con el mantel nuevo, como si al día siguiente fuera a celebrarse la fiesta que llevaban semanas planeando. Y se fue. Subió a su pecero, estacionado afuera de la casa, con la bolsa de ropa manchada en el asiento del copiloto, y manejó sin rumbo claro durante casi 2 horas por las calles del norte de la ciudad. A esa hora de la madrugada, la policía capitalina había instalado un retén rutinario sobre la calzada de Guadalupe, uno de esos filtros de revisión que se ponen sin previo aviso para checar unidades de transporte público. Ramiro, sin saberlo, se dirigió directo hacia ese retén. Los agentes lo detuvieron para una revisión de rutina de la unidad. Uno de ellos, al acercarse a la ventana, notó algo que no cuadraba: una mancha oscura, todavía húmeda, en el borde del volante. Cuando le pidieron bajar del vehículo para una revisión más detallada, encontraron en el asiento del copiloto la bolsa negra con la ropa ensangrentada. Ramiro no opuso resistencia. No dijo una sola palabra durante el traslado. Los agentes que lo detuvieron reportarían después que su expresión no cambió en ningún momento, ni cuando lo esposaron, ni cuando le informaron sus derechos. Mientras tanto, en la casa de Ticomán, la abuela de Fernanda, extrañada de no recibir noticias de Norma esa noche, decidió pasar temprano por la casa antes de llevar a la niña a la parroquia para los preparativos finales. Al ver la puerta principal entreabierta y las luces prendidas a esa hora, algo no le pareció normal. Entró, llamando a su hija por su nombre, y encontró la escena que después no podría describir sin quebrarse. Llamó al 911 de inmediato, con la voz cortada, sin poder dar al principio ni la dirección completa. En minutos llegaron las patrullas de la zona, seguidas de una ambulancia que ya no tuvo nada que hacer. Los paramédicos confirmaron lo que los primeros oficiales ya habían constatado al entrar. No había signos vitales en ninguna de las 2 personas encontradas en la sala. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, alertados por las luces y las sirenas. Doña Refugio, la de la tiendita, fue de las primeras en llegar a la esquina, cubriéndose la boca con las manos al ver la cinta amarilla ya extendida frente a la casa verde donde tantas veces le había fiado el mandado a Norma. La noticia corrió por el barrio antes de que saliera el sol, y a unas calles de ahí, sin que nadie en Ticomán lo supiera todavía. Ramiro ya estaba sentado en una sala de interrogatorios de la Fiscalía Capitalina. La sala era pequeña, con una mesa metálica y 2 sillas de un lado, una del otro. Un espejo falso en la pared, tubos fluorescentes que zumbaban con un ruido constante. 2 agentes ministeriales entraron, uno de mayor edad, con más de 20 años en homicidios, y uno más joven, que tomaba notas sin levantar la vista del cuaderno. El agente mayor abrió la conversación con calma, sin gritos, sin amenazas. Le preguntó a Ramiro si sabía por qué estaba ahí. Ramiro contestó que sí. Le preguntaron entonces qué había pasado esa noche en su casa. Ramiro guardó silencio casi 1 minuto completo. Después, sin que nadie se lo pidiera 2 veces, empezó a hablar. Contó, con una calma que desconcertó a los propios agentes, cómo había encontrado los mensajes en el teléfono de su esposa 8 semanas atrás. Contó las noches sin dormir,
las imágenes que no podía sacarse de la cabeza. Contó que había decidido invitar al padre esa noche porque quería, en sus palabras, que se sentaran los tres a comer, como si nada, una última vez. El agente joven dejó de escribir un momento, sin poder ocultar su reacción ante esa frase. El agente mayor le preguntó por qué había escogido justo esa fecha, la noche antes de la primera comunión de su propia hija. Fue en ese momento cuando Ramiro, hasta entonces con la mirada fija en la mesa, levantó los ojos por primera vez desde que había entrado a la sala. Dijo que quería que la última cena en esa mesa, antes de que todo cambiara para siempre, fuera una cena de familia, y que después de lo que había descubierto, ya no había familia que celebrar en esa comunión. Fue la respuesta que más se repitió después en los reportes internos de la Fiscalía, la que un agente calificaría, ya fuera de la sala, como la frase más fría que había escuchado en 18 años de carrera. Le preguntaron por el cuchillo, por la ropa, por la ruta que había tomado después. Ramiro contestó cada pregunta sin titubear, sin pedir abogado, como si en el fondo llevara semanas ensayando esa confesión. En un momento del interrogatorio, cuando le preguntaron si sentía remordimiento, Ramiro se quedó callado varios segundos. Después contestó que sentía remordimiento por su hija, solo por su hija. Esa fue la última frase completa que dijo antes de que llegara su abogado de oficio y el interrogatorio se detuviera formalmente. En los días siguientes, la Fiscalía de la Ciudad de México le imputó a Ramiro Elías Duarte Campos el delito de homicidio calificado, que es cuando el crimen se hizo con ventaja y con planeación, no como un arrebato de un solo momento. Por ser dos víctimas, se le agregó también la calificativa de haber actuado con crueldad, dado el número de heridas encontradas en los cuerpos. Durante el proceso, la defensa intentó argumentar un estado de emoción violenta provocado por la infidelidad descubierta, buscando que se le redujera la pena. La Fiscalía, con las pruebas del teléfono de Norma, con las semanas de espera documentadas por los propios mensajes que Ramiro había revisado noche tras noche, argumentó que no hubo arrebato, sino planeación deliberada durante casi 2 meses. El juez de control determinó que había elementos suficientes para vincular a proceso por homicidio calificado en agravio de 2 personas. Meses después, en la audiencia de juicio, con testimonios de los agentes que lo detuvieron, de los peritos que analizaron la escena, y con la propia declaración de Ramiro reconocida como prueba, se le dictó una sentencia de 50 años de prisión. Fernanda quedó al cuidado de su abuela materna. La niña nunca hizo su primera comunión ese año. La hizo 2 años después, en una parroquia distinta, en otra colonia, donde nadie conocía su apellido. La iglesia de Ticomán tuvo que recibir a un párroco nuevo, enviado desde otra diócesis, que llegó a un templo donde durante meses las bancas se veían más vacías que de costumbre. La Casa Verde de la familia Duarte Ibarra fue vendida 1 año después del juicio. La familia que la compró no supo, hasta que unos vecinos se lo comentaron, lo que había pasado ahí dentro. Y Ramiro, desde el penal donde cumple su condena, no ha recibido, en todos estos años, una sola visita de su hija. Cuando los peritos revisaron las pertenencias del padre Abel Montalvo, semanas después del homicidio, dentro de su Biblia personal, entre las páginas del libro de los Salmos, encontraron un papel doblado en 4 partes. En ese papel, con la misma letra que después se identificó en otros documentos personales del padre, había una sola frase escrita, sin fecha, sin destinatario claro. Nunca se supo si esa frase estaba dirigida a Norma. Nunca se supo si estaba dirigida a Dios, a él mismo o a nadie en particular. La Fiscalía la incluyó en el expediente como un elemento sin relevancia procesal, y ahí se quedó, archivada, sin que ningún juez ni ningún perito la interpretara nunca de manera oficial. Ramiro tampoco supo de esa frase durante el proceso. Nadie se la mencionó nunca, y quizás sea mejor así, porque hay preguntas que ni un juicio, ni una condena de 50 años, ni el paso del tiempo, alcanzan a responder del todo. ¿Qué fue lo que Abel Montalvo escribió esa noche, sabiendo o no lo que se le venía encima? Es algo que se quedó guardado entre las páginas de un libro que ya nadie volvió a abrir.
Si tú tienes alguna idea de lo que pudo haber escrito ese hombre, cuéntamela en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que en este canal hay muchas más historias como esta, esperando a que las escuches.